Control automático de la generación. Vamos a hablar en esta tarde sobre el control automático de la generación y la demanda de una unidad. Control automático de la generación. Casi todas las compañías tienen líneas de interconexión con las compañías vecinas y las líneas de interconexión permiten compartir las fuentes de generación en emergencias y economías de la producción de potencia bajo condiciones normales de operación. Los cambios en la frecuencia ocurren porque varía aleatoriamente la carga del sistema a través del día, de manera que no se puede asegurar una predicción exacta de la demanda real de la potencia. Cada área de control tiene una instalación central llamada centro de control de energía, que mide la frecuencia del sistema y los flujos reales de la potencia en las líneas de interconexión con las áreas vecinas. Función del AGC. Como principal función tenemos que es regular la velocidad de la turbina. Podemos ver que esta función la explicaremos un poquito más adelante. La otra de las funciones es aportar a la regulación de la frecuencia. Podemos regular la frecuencia porque nosotros tenemos en esta sección vamos a conocer que nuestro sistema tiene que tener una frecuencia regulada. Como en nuestro país nosotros trabajamos con una frecuencia de 60 Hz, nosotros debemos procurar de que nuestra frecuencia no varíe, de lo contrario habrían alteraciones en el sistema eléctrico. Control de la potencia activa de la unidad. Nosotros tenemos que controlar la potencia activa o demanda que se nos requiere y velar por la seguridad de la turbina y de la tubería. Para finalizar, participar en funciones de mando como arranque, parada y sincronización. Bueno, las fases para alimentar una carga. Nosotros conocemos, como ya hemos visto, eh, tenemos conocimiento de que hay una central generadora, nosotros tenemos los transformadores para generar la energía eléctrica, tenemos una central generadora, aquí controlamos con un generador elevador. Sabemos que nosotros generamos voltaje en pequeñas cantidades, pero con un transformador elevador transformamos la corriente, la elevamos a un voltaje de alta tensión para que pueda transportarse por las líneas de transmisión. Y aquí llegamos a una subestación de transformación que nos vamos para reducir nuestro voltaje, ¿no? Tenemos aquí, podemos ver que aquí llegan 3080 kilovatios, pero aquí lo reducimos a 110 kilovoltios a 380 kilovoltios, ¿no? Entonces aquí tenemos una red de transporte, transportamos nuestro voltaje, transportamos nuestra electricidad y llegamos a otra estación de transformadora de distribución. Y aquí nosotros podemos ver que tenemos un cliente industrial, es aquel que nos pide una demanda de electricidad. O sea, aquí nosotros ya podemos llegar hasta otro centro de transformación que son las subestaciones. Por ejemplo, en nuestro país, en Ecuador, aquí en Manaví, la CENEL es la encargada de distribuir la energía eléctrica a las residencias. Bueno, y aquí para fases para alimentar una carga, nosotros podemos entender que nosotros aquí tendremos algunas cargas en nuestro hogar. Por ejemplo, si nosotros para poder para que nosotros poder alimentar una carga, para que no hayan alteraciones y para poder controlar el sistema, nosotros tenemos que tener una carga, una demanda. Y esa carga, por ejemplo, en el caso de nuestro hogar, podremos tener un bombillo. Para el control automático de la generación, nosotros si desde nuestro hogar tenemos un bombillo, nosotros podemos, nuestro sistema eléctrico, si al momento de instalarlo, no tendremos nosotros un mayor problema. ¿Por qué? Porque el bombillo no generaría mayor potencia. Simplemente nuestro sistema diría, no, bueno, eh, este, yo con lo que tengo yo puedo satisfacer esa demanda. Entonces, pero si nosotros tenemos algo distinto como un motor inmenso como el que vemos aquí, al momento de ingresar a una máquina como esta mi red eléctrica va a sufrir perturbaciones en el sistema. Y para poder cumplir con la demanda que requiere el motor, la explicaremos con lo siguiente, ¿no? Pero nosotros vamos a tener que suplir esta demanda, ¿no? Al momento de instalar de nuestra red,
nos indique o nos determine que necesitamos satisfacer o cumplir esta demanda que genera este motor, nuestra red eléctrica va a sufrir y nuestra frecuencia va a variar. Y a eso es que interviene el control automático de la generación. Entonces, nosotros conocemos que la actuación de la red eléctrica, al momento de nosotros, por ejemplo, conectar en nuestra carga, en nuestra casa, o conectar un motor, encender un motor, nuestra red eléctrica va a parpadear. O sea, si nosotros tenemos encendidos los focos, van a parpadear. Y a eso se le llama transistorio electromagnético, al parpadeo que realiza en algún determinado tiempo por encender algún artefacto o motor que genere mayor cantidad de energía eléctrica. Y nosotros podemos entender que al momento de tener nuestras líneas de transmisión, como los transformadores son campos magnéticos, en nuestros transformadores hay acumulada energía eléctrica, ¿no? Y al momento de nosotros que necesitemos alguna mayor cantidad de energía eléctrica en nuestro hogar, nuestros transformadores nos van a suministrar y van a enviarnos. La actuación de la red eléctrica. Aquí nosotros podemos ver que en el caso de una central generadora, nosotros tenemos el transistorio electromecánico. ¿En qué consiste el transistorio electromecánico? Es que si nosotros tenemos una red eléctrica, nuestro generador debe mantener una velocidad constante y para mantener una frecuencia estable podamos satisfacer la demanda requerida. O sea, nos trata de decir que si nosotros necesitamos mayor cantidad de energía, nuestro, nuestro generador, como tiene que girar a una velocidad constante, y si nuestra demanda o nuestra carga no está satisfaciendo o nos exige, o hay una carga que nos exige o no quiere un mayor requerimiento de energía eléctrica, nuestro generador va a sufrir, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer para que no hayan daños en nuestro generador? Nosotros tenemos que conectar un regulador de velocidad o gobernador de velocidad de la turbina, o el gobernador de la velocidad. El gobernador es un control mecánico que nos ayuda a inyectar más agua o menos agua de la que necesitemos. Simplemente el gobernador hace que las aspas, que las hélices o las turbinas giren por medio de agua. O sea, nos ayuda a regular cuando nuestra frecuencia está variando, cuando nuestra frecuencia es muy baja, nos ayuda a regular la frecuencia. Esto hace el gobernador de velocidad de la turbina. Esto nos ayuda a poder controlar y tener una mejor demanda o distribución de carga y generar una demanda que necesitemos para nuestro sistema eléctrico. Aquí nosotros podemos dar a entender que nuestro redespacho seguro económico, ¿no? Y como yo al principio expliqué que para nosotros satisfacer una demanda, nosotros tenemos aquí, estamos interconectados. Nosotros con las otras, con las subestaciones, con las estaciones o las plantas generadoras que están alrededor del país o de algún lugar, necesitan estar sincronizadas, necesitan tener un sincronismo de red. Y nosotros para eso, por ejemplo, si en este punto de aquí nosotros necesitáramos una demanda o tuviéramos conectado una fábrica o un motor, por ejemplo, nosotros necesitaríamos en este punto de aquí cumplir con esta demanda. Y para cumplir con esta demanda, mi generador que está más cerca no me va a satisfacer con una demanda mayor de la que me puede estar aquí. Entonces, para no hacer que este generador solamente haga el trabajo, todas estas plantas que están aquí, o plantas, perdón,
están sincronizadas. ¿Qué hacen ellas? Ayudan y compensan la falta de energía que esta planta puede suministrar. Y a eso nosotros conocemos como un sincronismo de red. Nosotros podemos tener en esta área que para que nosotros podamos satisfacer la demanda tenemos que pedirle, nuestro sistema de control de generación nos va a pedir energía para satisfacer y para que todas repartan un poco de energía para poder cumplir con esta demanda, con aquella demanda. Bueno, aquí nosotros tenemos una fórmula que nos ayudan a entender para poder calcular el gobernador de velocidad, donde tenemos que la pendiente, nosotros tenemos la frecuencia 2, que sería la frecuencia sin carga. La frecuencia 1 es la frecuencia de la salida de la potencia generada en megavatios nominales. La FR, la frecuencia nominal de la unidad en hercios, y SR es la base, es la potencia activa base en megavatios, donde R es la magnitud de la pendiente de la característica de velocidad en hercios sobre megavatios. Aquí nosotros podemos tener un ejemplo donde dice: dos unidades generadoras térmicas están operando en paralelo a 60 Hz para alimentar una carga total de 700 megavatios. La unidad 1 tiene una salida nominal de 600 megavatios y la característica de 4% dependiente decreciente suministra 400 megavatios, y la unidad 2, que tiene una salida nominal de 500 megavatios y un 5% dependiente decreciente, suministra los restantes 300 megavatios de la carga. Determine la nueva cargabilidad de cada unidad y el cambio común de frecuencia antes de que ocurra cualquier acción de control suplementaria. Si la carga total se incrementa a 800 megavatios, desprecie las pérdidas. Bueno, como solución tenemos que el punto inicial de operación A sobre la característica de regulación de velocidad de cada unidad se muestra en la figura 13.9. Ya la ecuación 13.66, que es este de aquí, da para un incremento de carga de 100 megavatios la desviación por unidad de la frecuencia. Esta fórmula es la desviación en unidad por unidad de la frecuencia. Para hacer este cálculo, nosotros tenemos que los 100 megavatios lo dividimos hacemos aquí una sumatoria de ambas unidades. La primera unidad, que está trabajando a un 4%, y la segunda unidad, que es de 500 megavatios, para un 5%, ¿no? Y nosotros haciendo nuestro cálculo, aquí podemos que tenemos un menos 0,004%, que es nuestro cambio de frecuencia por unidad. Entonces, como tenemos como frecuencia nominal es igual a, como nuestra frecuencia nominal es igual a 60 Hz, en cambio en la frecuencia es de 0,24 Hz y la nueva frecuencia de operación es de 59.76 Hz. Si nosotros restamos este valor con este 60 menos este valor, nos va a dar 59.76 Hz. El cambio de carga distribuido en cada unidad, que está dado por la ecuación 13.67, que es este de aquí, donde nosotros reemplazamos nuestra primera unidad. Para hacer esto tenemos que evaluar cada unidad. Nuestra primera unidad tiene 600 megavatios sobre su 4%, y hacemos lo mismo de la primera fórmula: 600 megavatios por el 4 sobre el 4% más 500 megavatios por el 5% multiplicado por 100, y tenemos como resultado 60 megavatios. Y la segunda, reemplazamos valores: 500 megavatios sobre el 5%, y repetimos lo mismo de acá y nos da una potencia de 40 megavatios. Así, la unidad 1 suministra 460 megavatios, mientras que la unidad 2 suministra 340 megavatios. Quiere decir que nosotros a cada unidad le aumentamos el valor que calculamos. O sea, le aumentamos el valor de la variación de nuestra potencia de cada máquina. Y se le aplica
el control suplementario solamente a la unidad 1. Todo el incremento de la carga de 100 megavatios puede absorberse por esa unidad al desviar su característica a la posición final de 60 Hz en el punto C de la figura 13.9. Entonces, la unidad 2 regresaría automáticamente a su punto de operación original para alimentar 300 megavatios a 60 Hz. Podemos ver que aquí tenemos la variación de nuestra pendiente y tenemos la variación de la potencia generada, y esta la sumaríamos 400 más 60, 460, y para el segundo ejemplo lo mismo. Ahora vamos a hablar sobre la demanda de una unidad. Debido a que la carga total del sistema de la potencia varía a lo largo del día y alcanza un valor pico diferente de un día para otro, la compañía decide cuál de los generadores debe arrancar previamente y cuándo deben conectarse a la red, y la secuencia en la que las unidades que se encuentren operando deben ser apagadas por cuánto tiempo. El procedimiento computacional para tomar estas decisiones se conoce como demanda de una unidad, y cuando una unidad se programa para conexión se dice que está comprometida. Aquí nosotros tenemos una gráfica donde podemos subdividir el día en 24 horas en intervalos en 6 etapas discretas, y la carga predicha del sistema se considera constante en cada intervalo. De la manera ejemplificada en la figura, el procedimiento de demanda de una unidad busca entonces combinación factible más económica de unidades generadoras para alimentar la carga estimada del sistema en cada etapa del ciclo de carga. Nosotros podemos aquí darnos cuenta, según esta gráfica, que están divididos. Nosotros tomamos por hora, dividimos en etapas, en 6 etapas, dividimos 24 dividido para 4, nos da como resultado 6, por eso son 6 etapas. Cada 4 horas nosotros estamos haciendo unos intervalos o etapas discretas para cumplir la demanda. Nosotros podemos entender que desde el punto 0 hasta 1100 en 4 horas, esa sería nuestra potencia generada. Ya a partir de las 4 horas, nuestra demanda necesitaría 1400 megavatios. ¿Por qué se hacen esto? Porque a partir de en todo el día, durante todo el día, hay lugares, hay instantes de tiempo en los que nosotros tendremos mayor demanda. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias? A las 12 del mediodía es en el lugar donde la gente más está conectada, porque la gente llega a su casa a almorzar, y en este momento podemos ver que tenemos una potencia de 1800 megavatios de potencia activa, y al finalizar el día ya va decreciendo un poco, casi, y regresa hacia la misma potencia inicial. En este punto de aquí nosotros podemos entender que nosotros no debemos tener apagada ninguna de nuestras máquinas, porque si nosotros tuviéramos apagada alguna de nuestras máquinas, nuestro costo de operación sería mucho mayor, porque más fácil es tener encendida una máquina que tenerla apagada, y por eso nosotros tenemos que dejar encendida siempre una máquina como base. El sistema de potencia con cada unidad debe tener al menos una unidad operando para alimentar la carga del sistema, que nunca es cero en el ciclo de carga diaria. O sea que nunca debe ser cero nuestra potencia, como yo lo expliqué. Siempre debe haber una carga diaria. Si cada unidad se puede considerar como carga desconectada designada por 1 o desconectada denotada por 0, hay 2K-1 combinaciones posibles a ser examinadas en cada etapa del periodo de estudio. Por ejemplo, si K es 4, las 15 combinaciones teóricamente posibles para cada intervalo son 2 a la 4, 16 menos 1 igual 15 posibles combinaciones, en donde nos dice que cada 0 es una unidad apagada y 1 son unidades encendidas. Entonces aquí tenemos las posibles combinaciones. Vemos que para el primer caso nosotros tenemos todas las máquinas encendidas, todas nuestras 4 máquinas trabajando, y podemos ver las posibles combinaciones que son aleatorias en cuanto al tiempo que serán requeridas, donde esta es la de X sub Y, es la combinación de Y de las 4 unidades. Por supuesto, no todas las combinaciones son posibles,
debido a las restricciones impuestas por el nivel de carga y otros requisitos prácticos de la operación del sistema. Por ejemplo, una combinación de unidades con capacidad total menor de 1400 megavatios o mayor, esta combinación no es factible y puede despreciarse en cualquier intervalo de tiempo en que ocurra ese nivel de carga. Nosotros tenemos que X sub I por K, en función de K, tenemos la combinación de X y el intervalo de K, donde tenemos aquí el costo de producción mínimo de la combinación X sub I sub K. Para explicar de manera más sencilla el concepto de demanda de una unidad, se considera un costo de conexión fijo para cada unidad y para otras consideraciones prácticas, el lector puede dirigirse a las referencias sugeridas. Así, el costo de transición asociado con el cambio de una combinación de unidades operando a otra tendrá componentes fijas de conexión y de desconexión denotadas por T sub K, que es el costo de transición de la combinación, y X sub K y a la combinación. Entonces tenemos que X sub J es igual a K más 1 entre los intervalos K y K más 1. Si cada unidad puede ser conectada y desconectada sin incurrir en un costo de transición, entonces desde el punto de vista económico, el problema de programar unidades a operarse en cualquier hora puede separarse y quedar totalmente sin relación con el problema de programación en cualquier ciclo de carga. Entonces nosotros podemos entender que para nosotros tener encendido, como lo expliqué hace un momento, nosotros tenemos que tener encendido una máquina y nosotros debemos de, para satisfacer la demanda por unidad, nosotros debemos de hacer estas combinaciones, las posibles combinaciones y trabajar en función a nuestra demanda. Como expliqué hace un momento, nosotros no podemos dejar apagado ni una máquina, o sea, por lo menos tenemos que tener una máquina generando, porque siempre vamos a necesitar energía eléctrica en nuestros hogares. Bueno, eso sí, todo por en esta presentación. Muchas gracias, ingeniero, pase bien.